Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Hablemos un poquito sobre la relación que existe entre epigenética y el metabolismo. Es sabido desde hace mucho tiempo, en muchos estudios de nutrición molecular, que si yo afecto la estructura del DNA, es decir, la forma en que el DNA se expresa, pues evidentemente la función fisiológica, que depende de la expresión de las proteínas, pues va a modificarse. Entonces, aquí estamos viendo un eje central importante entre la salud, ¿sí? Y la enfermedad, que es lo que nos importa y pues hablando de cuidado esto es vital. Entonces, si observamos, pues lo que tiene que ver con hábitos evidentemente saludables y lo que en su momento cuando nosotros nos afectamos tenemos que hacer. ¿Cómo logra mi ADN a nivel metabólico recibir la influencia exterior para que mi código epigenético cambie? Lo que hemos visto es que ese código epigenético depende de las modificaciones que yo le haga a las histonas. Las histonas son la base en la cual el ADN se enrolla. Entonces, si yo cambio la estructura del ADN, pero no toco el código genético, puedo hacer que tenga acceso de expresión a esas regiones específicamente, ¿sí? Donde se encuentran algunos genes. Entonces, lo que estamos viendo acá es que el ADN recibe mucha influencia a nivel epigenético. Entonces tenemos las proteínas, ¿sí? Tenemos entonces a las enzimas que generan esos cambios a nivel posttraduccional. Acuérdense que las proteínas son la expresión de los genes. ADN, ARN, proteína. Pero a la proteína yo le puedo añadir cosas. Eso se llama modificación posttraduccional. Y lo que le añado al ADN, a las proteínas que le permiten al ADN enrollarse, ¿sí? Generan el código epigenético. Epi quiere decir forma, alrededor de. Entonces no me estoy metiendo con la secuencia del código. Yo no puedo llegar a modificar la secuencia del código. Pero sí modificar la región donde el gen se encuentra para que él se exponga y yo logre que pase algo. Entonces pueden pasar cosas buenas y pueden pasar cosas malas. ¿Listo? Depende de lo que hagamos. Entonces, depende de el tipo de alimentación que llevemos, la glucosa, los lípidos que nosotros estemos consumiendo. Las enzimas metabólicas pueden tomar o un camino direccionado hacia la enfermedad o un camino direccionado hacia, ¿sí?, la salud. Porque en últimas, ¿sí?, estas proteínas o moléculas energéticas como la coenzima, como el NADH, las proteínas como los transportadores, por ejemplo, ¿sí?, o las moléculas, por ejemplo, que pueden agregar, por ejemplo, grupos metilos, es decir, también hacer modificaciones posttraduccionales, pues cambian y dependiendo de eso, esos cofactores pueden incidir, ¿sí? Entonces, lo que se ha comprobado es que uno puede remodelar la cromatina si tiene hábitos saludables. Y eso es una cosa súper interesante. Y si no los tiene, ¿sí?, la misma cromatina que genera las respuestas biológicas normales que me ayudan a mantener mi salud se me puede convertir en un problema. ¿Vale? Entonces, el mismo microbioma intestinal que tanto nos ayuda, ojo, depende entonces de la forma en que nosotros externamente afectemos al ADN. Y lo afectamos es cuando estamos hablando de, ¿sí?, epigenoma. ¿Vale? Por lo tanto, hay una relación estrecha. ¿Y esto a qué puede llevar? Pues evidentemente puede llevar a cosas tan importantes como el cáncer. Porque resulta que con el hábito de vida, si yo desprogramo o reprogramo de forma negativa ese ADN a nivel epigenético, puedo tener problemas, ¿vale? Entonces lo que vemos aquí es una gráfica muy interesante donde queremos entender cómo una célula madre cancerosa puede aparecer. Y tenemos células madre que no son cancerosas que de repente bajo ciertos tipos de procesos se me convierten en células madre cancerosas, ¿vale? Entonces, para eso lo que estamos viendo es que hay diferentes factores de transcripción, ¿sí?, que estimulan al ADN a que genere respuestas. Y algunas de las respuestas eventualmente no nos van a gustar. Estos factores de transcripción, ¿sí?, que están dentro de las vías del crecimiento de nosotros, ¿vale?, a nivel biológico y a nivel celular, generan respuestas importantes para que el ADN a su vez genere respuestas a nivel de proteínas. ¿Cómo podemos afectar este tipo de situaciones? Pues como lo acabamos de mostrar en la gráfica anterior, nosotros con los hábitos alimenticios eventualmente podemos reprogramar. Y
Esto es importante porque las células cancerosas aprenden estrategias, estrategias importantes para poderse ellas autosostener. En ese sentido, las células cancerosas son inteligentes. Entonces, lo que estamos viendo es que logran hacer modificaciones importantes. Entre ellas, logran potenciar ciertas vías y se hacen adictas a ciertas vías metabólicas. En lo que estamos viendo, ¿sí? La glucosa se puede ir hacia fosfonilpiruvato y el fosfonilpiruvato voy a piruvato para entrar con acetilcoenzima a ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs me debería normalmente, ¿sí?, generar ATP por la fosforilación oxidativa, pero el ciclo de Krebs me ofrece muchas otras cosas. Entre ellas me ofrece cetoglutarato, que es uno de los moléculas intermediarias dentro del ciclo, ¿sí? Y yo por la glutamina, ¿vale?, que es un aminoácido, puedo mantener mi cetoglutarato. ¿Cuál es el cuento de una célula cancerosa? En las células cancerosas, ciertas vías metabólicas se privilegian para sostener la energía en esas vías. Entonces, lo que estamos viendo es un rearreglo epigenético donde, por ejemplo, el cetoglutarato es capaz de inducir ciertos cambios en estas proteínas y en las señales de posttraducción de ellas. ¿Y esto para qué ocurre? ¿Para qué este cuento se está generando? Pues este cuento se está generando porque lo que busca la célula realmente, ¿sí?, es mantenerse viva acomodando su propio ADN, ¿vale? Para esto lo que estamos viendo básicamente es que existe, ¿sí?, un tipo especial, por así decirlo, de proteínas que conllevan la respuesta muy alta para que estas proteínas, que son también factores de transcripción, promuevan cierto tipo de ciclos, como este ciclo del ácido tricarboxílico, y este ciclo del ácido tricarboxílico a su vez, ¿sí?, genere las respuestas epigenéticas que estamos viendo. Entonces, de esa forma, yo me hago adicta, me convierto en una célula cancerosa madre, porque me hago adicta, me voy, por así decirlo, le hago preponderancia a cierto tipo de ciclo metabólico que ayuda a que las proteínas que me mantienen a mí viva se puedan dar. Yo no puedo tocar el código, pero el ciclo metabólico o los metabolitos, como el ciclo de Krebs, por ejemplo, que genero, van y estimulan a los factores de transcripción para que ellos hagan la modificación posttraduccional y de esa forma yo me convierta o me perpetúe, mejor aún, como una célula cancerosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué necesitamos escuchar? ¿Por qué necesitamos este cuento? Necesitamos saber específicamente, ¿sí?, y acordarnos cuál es la diferencia entre epigenética y genética. Epigenética es modificar el ADN, modificando la estructura porque tocamos las proteínas del ciclo. Y genética es lo que nosotros podemos heredar, ¿vale? Ese es el cuento importante.